Hoy quiero hablarles de la historia de un hombre que ha impactado mi vida y que está en el Antiguo Testamento de la Biblia y lo habrás escuchado muchas veces o quizá no. Su nombre es José. José es hijo de Jacob, el nieto de Abraham, y su historia está más o menos entre Génesis 37 y Génesis 50, los últimos capítulos del libro de Génesis. José tiene una historia súper interesante porque creo que lidia con muchas cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida y nosotros quizá creemos que en la Biblia esas cosas no salen, pero lidia con la envidia, lidia con problemas familiares. Qué difícil debe haber sido para José estar en una familia que no necesariamente lo quería y lo apreciaba. Si no te has leído su historia, te recomiendo que lo hagas. Está entre Génesis 37 y Génesis 50. Y ahí vas a encontrar que José era un hijo muy amado por su papá y que precisamente por eso era odiado y envidiado por casi todos sus hermanos. Y ellos decidieron un día venderlo, literalmente venderlo como esclavo a los egipcios. Cuando José llega a Egipto, voy a tratar de hacerles como un resumen de todo. Cuando José llega a Egipto y pues básicamente trata de rehacer su vida, uno podría pensar que José estaba totalmente resentido con Dios, que no iba a escuchar la voz de Dios, no iba a buscar de Dios, y todo lo contrario. José tomó la decisión de seguirle creyendo a su Señor, de seguirle creyendo a Dios, y enseguida se comenzó a ver cómo Dios estaba con José en todo lo que hacía. En Génesis 39 se explica cómo José comienza a trabajar en la casa de un señor poderoso y entre el versículo 2 y 3 describe: A José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Justo en un momento en donde las cosas para José se perfilaban mejor y entonces parecía que que él podía dejar como atrás los traumas que le habían generado su familia y seguir su vida, suceden más cosas, ¿no? Y uno pensaría como, si ya estás tratando de superar un trauma y de salir de un problema, ¿cómo es posible que te pasen más cosas? Pues yo creo que muchos lo sabrán, no es un secreto para nadie que la vida es así. Dios no funciona por fórmulas. Es decir, yo sé que José pudo haber pensado, si me pasó todo esto tan horrible, a pesar de eso Dios seguí creyendo en ti, ¿cómo entonces me empieza a ir mal otra vez? Uno podría pensar, justamente Dios te estaba obedeciendo y no me defiendes y nadie cree lo que estoy diciendo y me meten en la cárcel. O sea, ¿de qué se trata esto, Dios? Sin embargo, yo admiro mucho la actitud de José porque él decide permanecer fiel a Dios. José llega a la cárcel y aún en la cárcel Dios le seguía dando de su favor. Para continuar el hilo de la historia, cuando está en la prisión, léanse por favor esos capítulos, te explican cómo Dios utiliza a José para adivinar el significado de ciertos sueños. Sin embargo, esto que parece como una luz al final del túnel para José para salir de la cárcel en la que se encontraba, no termina siendo esto, ya que la persona a quien él le adivina los sueños se olvida totalmente de él, pese a que le había hecho una promesa de acordarse de José y de ayudarlo para salir de la cárcel. Pasan 2 años de todo este sufrimiento de José en la cárcel y es cuando sucede otra serie de circunstancias en donde José es liberado, es llamado directamente por Faraón para adivinar sus sueños. Los planes de Dios y la forma en la que suceden las cosas en nuestra vida no siempre obedecen a que yo hago A, B, C y Dios hace D, E y F, sino que a veces las cosas que pasan no tienen tanto sentido, o a veces no pasan en el orden que quisiéramos, o a veces no sucede lo que nosotros creemos que merecemos o inclusive lo que genuinamente merecemos. Sin embargo, es importantísimo recordar que Dios está con nosotros en todas esas situaciones, obrando un propósito más grande de lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Cuando ustedes llegan al final de esta historia, en Génesis 50, se van a dar cuenta que todas estas circunstancias, en principio atroces, que le pasaron a José, terminaron preservando la descendencia de Abraham, terminaron preservando la descendencia de Jacob. Las 12 tribus terminaron siendo preservadas debido a todo lo malo que le pasó a José. A mí me gusta mucho
la descripción de la historia de José porque también se revela una persona muy humana, una persona que tenía dolor en su corazón por lo que sus hermanos habían hecho. Sin embargo, decidió no vengarse, decidió no tomarla contra ellos. Él lloró, él expresó sus emociones, porque eso es algo muy válido delante de Dios, pero él nunca dijo: los odio, no los voy a perdonar, ahora me voy a vengar. Todo lo contrario, él supo perdonarlos y supo tener una actitud en la que dijo: no importa lo que pasó, porque lo que ustedes intentaron como algo malo, Dios le dio forma y lo convirtió para bien. Específicamente, el versículo 50 del capítulo 50 de Génesis, versículo 20, dice, él le dice a sus hermanos que le están diciendo como: no nos vas a perdonar, por favor, qué horror lo que hicimos. Los hermanos se sentían súper culpables por lo que habían hecho. Y él en el 19-20, mejor dicho, del capítulo 50 les dice: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. La pregunta que yo te quiero hacer hoy es: ¿cómo reaccionas tú ante las adversidades? Y te la hago a ti como me la hago a mí. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos critica? Cuando alguien habla de nosotros mal de una manera injusta. ¿Nos hace más amargados o nos hace buscar la mano de Dios sobre nuestra vida? Nos hace recordar: Señor, a pesar de esto, tú estás conmigo. A pesar de esto que está sucediendo, tú tienes un propósito. Creo que podemos observar cómo un hombre de Dios, un hombre que tiene comunión con Dios, que lee la palabra, que conoce a Dios personalmente, que tiene una relación con Él, puede elegir tener una visión eterna de las cosas que suceden. Puede elegir perdonar, puede elegir salir mejor de las pruebas, puede elegir no guardar ofensa. Acuérdate también que la actitud que tengas va a estar determinada por lo que hay en tu corazón. Es decir, en quién tienes puesta tu confianza, a quién escuchas, en quién confías. Si tú tienes una fe incólume en Dios, esto se va a reflejar en tu actitud, porque a pesar de que te puedan pasar cosas malas, a pesar de que haya personas que te puedan hacer daño, o sea lo que sea que pase, tú vas a saber que la mano de Dios está sobre tu vida y que lo que otros intentan para mal, lo que pasa en este mundo caído, lo que el diablo se proponga en tu contra, no tiene poder, porque es la mano de Dios que está contigo.